Las luces del pasado se encienden y la historia comienza en un silencio profundo. El mundo entero conoce a Jesús como el niño que nació en Belén, rodeado de pastores y reyes magos, y también como el hombre que caminó sobre las aguas, que predicó en los montes y fue crucificado en Jerusalén. Pero, ¿qué sucedió en los años intermedios? ¿Dónde estuvo Jesús en su adolescencia? ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre ese período misterioso? El narrador de la historia bíblica parece levantar un velo solo hasta los 12 años, cuando Jesús aparece en el templo, dialogando con los doctores de la ley, dejando atónitos a los sabios con su conocimiento. Luego, de repente, las páginas se cierran. El silencio cubre casi 2 décadas de su vida. Es como si el tiempo se desvaneciera en un vacío intencional, como si un secreto estuviera protegido bajo llave. Imagina por un momento, un joven Jesús caminando por las calles polvorientas de Nazaret, creciendo, aprendiendo, enfrentando los mismos desafíos que cualquier adolescente de su tiempo, pero con una diferencia abismal. En su interior ardía una misión divina. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿A quién confiaba sus pensamientos? ¿Quién fue testigo de su despertar como hombre y como Mesías? Algunos historiadores aseguran que ese silencio no es casualidad, sino un mensaje oculto. La Biblia no muestra la adolescencia de Jesús porque su propósito no era revelar una biografía completa, sino guardar un misterio que despertara la fe de los siglos. Hay quienes dicen que Dios quiso mostrarnos que la vida de Jesús no podía ser reducida a una simple crónica, sino que debía ser comprendida como una revelación eterna. Pero otros, más atrevidos, levantan hipótesis sorprendentes. Algunos textos apócrifos, escritos que quedaron fuera del canon bíblico, insinúan que Jesús pudo haber viajado, que su adolescencia no transcurrió en el anonimato de Nazaret, sino en tierras lejanas. Egipto, India, incluso el Tíbet, son mencionados en antiguas leyendas. ¿Podría ser cierto? ¿Podría el hijo del carpintero haber buscado conocimiento en templos y civilizaciones distantes? El silencio de las Escrituras deja un espacio abierto a estas preguntas, y es precisamente ese vacío lo que convierte esta historia en un misterio tan poderoso. Lo que no está escrito genera más curiosidad que lo revelado, y en esa ausencia de palabras se abre una grieta por donde se cuelan las especulaciones, las leyendas, los relatos ocultos que intentan llenar lo inexplicable. Nazaret, un pueblo pequeño de casas humildes perdido entre colinas verdes y montañas de piedra. Allí creció Jesús. Allí trabajó con su padre, José, en la carpintería. Allí jugó de niño con otros jóvenes, y allí aprendió las costumbres de su pueblo. Pero mientras la gente lo veía como un muchacho más, su madre María sabía que no era así. Ella guardaba en su corazón las palabras del ángel, el anuncio de los pastores, las ofrendas de los magos de Oriente. María sabía que ese silencio de la adolescencia era apenas la calma antes de la tormenta de gloria que vendría. El tiempo pasaba, y los años ocultos parecían encerrar un secreto que solo sería revelado en el momento indicado. Como si Dios mismo estuviera escribiendo una historia, no con tinta en pergaminos, sino en la carne y el espíritu de aquel joven que un día cambiaría el destino del mundo. Piensa en esto. Si hoy tuviéramos cada detalle de la adolescencia de Jesús, tal vez perderíamos el misterio, el asombro, la capacidad de creer más allá de lo visible. La Biblia calla, y en su silencio nos invita a confiar, a imaginar, a esperar. Ese vacío es un espejo donde cada uno puede proyectar su propia búsqueda espiritual. Pero ahora quiero que me digas tú, ¿desde dónde estás acompañando esta investigación? ¿Cuál es tu ciudad, tu país? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde viaja esta historia. Y no olvides suscribirte, porque lo que viene en los próximos minutos es aún más sorprendente. Vamos a explorar las teorías más impactantes sobre estos años perdidos de Jesús, teorías que pueden cambiar la forma en que entiendes su vida y su misión. El misterio está apenas comenzando.
El silencio de la Biblia sobre la adolescencia de Jesús no solo despierta curiosidad, también abre la puerta a una avalancha de teorías, hipótesis y hasta leyendas que han viajado de generación en generación. Algunos creen que la ausencia de detalles no es un error, sino un mensaje deliberado. Lo que está oculto es más poderoso que lo que está a la vista. Imagina a Jesús con 13, 14, 15 años, un joven en plena transición hacia la adultez, en una época donde la madurez llegaba temprano y las responsabilidades eran pesadas. Mientras otros adolescentes pensaban en el trabajo del campo, en el comercio o en los rituales del templo, Jesús cargaba con una misión invisible, un destino escrito antes de que el mundo existiera. Y sin embargo, nada se nos cuenta, ni una línea, ni un recuerdo, ni una anécdota de su juventud en los evangelios. ¿Por qué? Algunos estudiosos creen que los autores bíblicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no tenían interés en narrar una biografía completa, sino en mostrar el cumplimiento de una misión divina. El objetivo no era contarnos los juegos de infancia de Jesús ni sus aprendizajes de juventud, sino concentrar todo en aquello que lo identificaba como el Hijo de Dios, su ministerio, sus milagros, su muerte y resurrección. Pero otros investigadores se atreven a ir más allá. ¿Y si esos años fueron intencionalmente borrados? ¿Y si había algo en la adolescencia de Jesús que debía permanecer en secreto? Desde hace siglos circulan manuscritos y tradiciones que no forman parte de la Biblia oficial, pero que alimentan esta incógnita. Algunos textos apócrifos, como el Evangelio de la infancia de Tomás, mencionan episodios curiosos de la niñez y juventud de Jesús, atribuyéndole milagros asombrosos desde muy pequeño. Pájaros de barro que cobraban vida en sus manos, rayos de poder que obedecían su palabra. Historias que parecen sacadas de una película fantástica, pero que fueron descartadas por la iglesia primitiva por considerarlas poco fiables. Y sin embargo, estas narraciones siguen circulando, dando forma a la idea de que Jesús no fue un adolescente común y corriente. Su vida, incluso en secreto, estaba marcada por lo extraordinario. Otras tradiciones aseguran que Jesús viajó durante esos años ocultos, que dejó Nazaret y recorrió lugares lejanos en busca de sabiduría y conocimiento. Se habla de Egipto, donde pudo haber aprendido secretos antiguos, de la India, donde habría conocido la espiritualidad de los brahmanes, e incluso del Tíbet, donde habría compartido enseñanzas con monjes budistas. Historias fascinantes, imposibles de verificar, pero que seducen a cualquiera que se atreva a imaginarlo. Pero hay algo más inquietante. ¿Y si ese silencio tiene que ver con un pacto divino? ¿Y si la adolescencia de Jesús no debía ser revelada porque su vida terrenal estaba protegida de ser trivializada? Dios habría querido reservar esos años como un misterio insondable, un terreno donde la fe se ejercita y la imaginación humana tropieza. La verdad es que este vacío narrativo se ha convertido en uno de los enigmas más discutidos de la historia del cristianismo. Un misterio que no debilita la fe, sino que la enciende, porque cuanto menos se dice, más queremos saber. Ahora, yo quiero que tú pienses un momento. ¿Crees que Jesús vivió en Nazaret esos años, en el anonimato, esperando su hora? ¿O piensas que viajó y aprendió en tierras lejanas, preparándose en silencio para su gran misión? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete, porque en el próximo capítulo vamos a explorar las teorías más impactantes sobre esos años perdidos, relatos ocultos, manuscritos prohibidos y secretos que pocos se atreven a mencionar. El misterio apenas comienza a abrirse ante nosotros. La penumbra del misterio se vuelve más densa cuando entramos en el terreno de las teorías que han intentado explicar los años ocultos de Jesús. No hablamos ya de simples silencios bíblicos, sino de manuscritos, pergaminos y relatos prohibidos que han alimentado la imaginación de generaciones enteras. Algunos historiadores sostienen que Jesús no permaneció en Nazaret todo ese tiempo.
Según ellos, un joven con la inteligencia, la sensibilidad y el carácter de Jesús no podía limitarse a una vida anónima en un pequeño pueblo. Su sabiduría precoz, mostrada en el templo a los 12 años, indicaba que estaba destinado a algo mucho más grande. Entonces, ¿a dónde fue? Las leyendas más conocidas lo ubican en Egipto. Allí, donde siglos antes Moisés había enfrentado al faraón, Jesús habría tenido acceso a bibliotecas antiguas y a un conocimiento oculto que mezclaba astronomía, medicina y espiritualidad. Se dice que en Alejandría, el gran centro cultural del mundo antiguo, pudo haber leído textos que hoy se han perdido para siempre. Imagina por un instante un adolescente recorriendo los pasillos de una biblioteca infinita, absorbiendo secretos que lo prepararían para su misión divina. Otros relatos lo sitúan en Oriente. Se habla de la India, donde algunos monjes aseguran haber recibido tradiciones orales que hablan de un hombre santo llamado Isa, que predicaba el amor, la humildad y la paz siglos atrás. Estos testimonios afirman que Isa no era otro que Jesús en su juventud, aprendiendo de los sabios hindúes y enseñando también lo que ya llevaba en su interior. Pero hay más. En los monasterios tibetanos se cuenta la leyenda de un extranjero que llegó con una sabiduría diferente, alguien que hablaba de un Dios único en una tierra de múltiples divinidades. Ese visitante misterioso, dicen algunos, podría haber sido Jesús en sus años perdidos. ¿Es esto verdad? Nadie puede confirmarlo con certeza. Los textos apócrifos y las tradiciones orales no tienen el mismo peso que los evangelios, pero sí muestran algo indiscutible. El silencio de la Biblia alimentó la imaginación humana. Allí donde faltan respuestas, nacen historias. Y hay una teoría aún más provocadora, que la iglesia primitiva conocía relatos de la adolescencia y juventud de Jesús, pero decidió guardarlos, no por temor, sino por estrategia. Tal vez esos relatos podían distraer del verdadero mensaje, la salvación, la cruz, la resurrección. Mostrar a un Jesús adolescente, aprendiendo, equivocándose o explorando, podría debilitar la imagen del Mesías perfecto que debía ser presentado al mundo. Así, los años ocultos quedaron sepultados bajo un pacto de silencio. Pero la pregunta persiste: ¿qué verdad se esconde detrás de estas sombras? Lo fascinante es que, más allá de si viajó o permaneció en Nazaret, el resultado fue el mismo. Cuando reapareció a los 30 años, estaba listo. Su voz tenía autoridad, su mensaje era único, y sus palabras estremecieron al Imperio Romano y al corazón de millones que vendrían después. No importa de dónde vino ese conocimiento. Lo que sorprende es cómo brotó en su momento exacto, como si todo hubiera sido cuidadosamente preparado. Este es el punto en el que la fe y la historia se cruzan. La fe dice: no importa lo que hizo, porque su misión era divina. La historia, en cambio, insiste: hay algo que no nos contaron, y quizá ambas tengan razón. Imagina este silencio como una película cuyo carrete se corta en el instante más esperado. Sabemos lo que ocurrió antes: su nacimiento en Belén, los pastores, los magos, la huida a Egipto. Sabemos lo que ocurrió después: su bautismo, sus milagros, la cruz y la resurrección. Pero entre esas dos escenas, el rollo se apaga. Un vacío, una sala oscura. Y en esa oscuridad, cada uno de nosotros proyecta su propia versión de la historia. Esa es la fuerza del misterio. Obliga a participar, a imaginar, a buscar respuestas. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Crees que la Iglesia realmente ocultó documentos sobre la adolescencia de Jesús? ¿O piensas que nunca existieron y que lo que tenemos es lo único que debía ser revelado? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque tu opinión importa. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo bloque vamos a entrar en un terreno aún más profundo: las conspiraciones y secretos que algunos aseguran que todavía se mantienen bajo llave en los archivos más ocultos del Vaticano. El misterio se hace más intenso,
y lo que viene puede cambiar la forma en que ves la historia. Las luces se apagan en nuestra mente y la historia adquiere un tono aún más oscuro. Entramos en el terreno de las conspiraciones, donde la línea entre la verdad y la ficción se vuelve casi invisible. Y en el centro de todas esas teorías aparece un lugar que ha sido protagonista de tantas leyendas como de realidades: el Vaticano. Muchos investigadores han afirmado durante décadas que en las bóvedas secretas de la Santa Sede se ocultan miles de documentos que jamás han visto la luz. Manuscritos que podrían cambiar por completo la historia oficial de la Iglesia y con ella nuestra percepción del cristianismo. ¿Y si entre esos textos estuvieran los relatos perdidos de la adolescencia de Jesús? Imagina por un instante una biblioteca subterránea, kilómetros de pasillos donde descansan pergaminos escritos por testigos directos de los primeros años de la fe. Allí, entre polvo y silencio, podrían encontrarse detalles de la vida de Jesús que fueron cuidadosamente guardados. Su formación, sus dudas, sus amistades, sus primeras enseñanzas, ¿acaso están ocultas bajo llave, esperando el momento correcto para revelarse? No se trata de una simple fantasía. A lo largo de los siglos, sacerdotes, investigadores e incluso exmiembros de la Iglesia han declarado que existen archivos clasificados que jamás serán revelados al público. Los llaman los archivos secretos del Vaticano. Y aunque el nombre suene a novela, son muy reales. Solo una élite tiene acceso a ellos. ¿Qué se esconde allí dentro? Algunos dicen que entre esos documentos se encuentran evangelios apócrifos que narran episodios jamás contados. Evangelios que mostrarían un Jesús más humano, más cercano, quizá más difícil de encajar en la imagen de perfección divina. Otros van más lejos y aseguran que hay pruebas de viajes de Jesús a otras tierras, pruebas que conectarían su enseñanza con culturas remotas. La pregunta es inevitable: ¿por qué ocultarlo? La respuesta que muchos dan es simple y escalofriante: porque mostrar un Jesús adolescente, aprendiendo, cuestionando, descubriendo el mundo, podría cambiar el modo en que millones lo ven. Y la Iglesia, consciente del poder que tiene la imagen de un Mesías sin fisuras, habría decidido mantener el silencio. Pero, ¿es posible mantener un secreto durante 2 milenios? La historia nos muestra que sí. Muchos de los manuscritos que hoy conocemos, como los de Qumrán o los apócrifos gnósticos, permanecieron ocultos durante siglos hasta que la casualidad los trajo a la luz. ¿Quién nos asegura que no hay otros esperando el mismo destino? La conspiración va aún más lejos. Algunos autores hablan de una conexión entre este silencio y sociedades secretas, guardianes del conocimiento que juraron protegerlo a toda costa. Grupos que, desde las sombras, habrían vigilado para que la verdad no llegara al pueblo. El eco de estas teorías resuena como un susurro que no desaparece. La historia de Jesús es mucho más amplia de lo que conocemos. Pero detengámonos un momento. Imagina que mañana el Papa anunciara al mundo que existen documentos inéditos sobre la adolescencia de Jesús y que serían revelados. ¿Cómo reaccionaría la humanidad? Para algunos, sería la confirmación de sus sospechas. Para otros, una traición. Para millones, un terremoto espiritual. El silencio de los evangelios se convertiría de golpe en un estruendo imposible de ignorar. Lo cierto es que, hasta hoy, la Iglesia ha mantenido una posición firme. Lo que se nos ha dado en los evangelios es lo suficiente para la fe, nada más. Y quizá esa sea la clave. Tal vez no se trata de ocultar, sino de proteger el mensaje esencial, que Jesús vino a transformar el corazón humano, no a satisfacer la curiosidad histórica. Sin embargo, la duda permanece. La oscuridad de los archivos, las voces de quienes aseguran haber visto lo prohibido, las piezas que parecen no encajar, todo esto alimenta un misterio que nos atrae como un imán. Y ahora quiero preguntarte algo directamente a ti que estás viendo este video.
Si tuvieras en tus manos un manuscrito secreto que hablara de los años ocultos de Jesús, ¿lo revelarías al mundo aún sabiendo que podría poner en crisis la fe de millones? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides también suscribirte, porque lo que veremos en el siguiente y último bloque llevará esta historia a su clímax, el verdadero significado del silencio y lo que nos enseña hoy, 2000 años después. La pantalla se ilumina con un resplandor final. Hemos recorrido un camino lleno de preguntas, teorías y sombras. Desde la infancia de Jesús hasta las conspiraciones más profundas, todo nos lleva a un mismo punto, el silencio. ¿Por qué los evangelios callan sobre la adolescencia de Cristo? ¿Por qué, en ese espacio de casi 20 años, no tenemos una sola línea, un solo testimonio directo? Algunos lo llaman misterio, otros estrategia divina. Piensa en esto. Toda gran historia necesita sus silencios. Los espacios en blanco no siempre son ausencia, sino parte del mensaje. En la vida de Jesús, ese silencio puede ser más revelador que cualquier palabra, porque lo que realmente importa no es lo que él hizo entre los 12 y los 30 años, sino lo que vino después, su misión, su sacrificio, su entrega absoluta. El silencio nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos, ¿qué haría yo con esos años ocultos de mi vida? Todos tenemos etapas no contadas, momentos que otros jamás conocerán. En esas sombras también se forja quiénes somos. Tal vez la Biblia no necesitaba narrar la adolescencia de Jesús, porque su verdadera fuerza estaba en mostrarnos que la fe no depende de llenar cada vacío, sino de creer incluso cuando faltan respuestas. Y sin embargo, no podemos negar que el misterio fascina. Ese espacio vacío nos empuja a imaginar, a teorizar, a buscar. Nos recuerda que la historia sagrada no es un libro cerrado, sino un océano de preguntas, y eso, lejos de debilitar la fe, la vuelve más humana, más viva. El cine lo sabe, no hay nada más poderoso que un secreto. Y el de la adolescencia de Jesús, es quizás el mayor secreto de todos los tiempos. ¿Qué aprendió? ¿A quién conoció? ¿Qué dudas tuvo? Tal vez nunca lo sepamos, pero su ausencia convierte a este capítulo en un espejo donde cada generación proyecta sus propios miedos y esperanzas. Hoy, 2 milenios después, seguimos hablando de ello. Ese silencio ha sobrevivido a imperios, revoluciones, guerras y descubrimientos. Y aquí estás tú frente a esta pantalla, dejándote atrapar por un enigma que ningún teólogo, papa o arqueólogo ha podido resolver del todo. Esa es la verdadera grandeza de este misterio, que no importa cuánto investiguemos, siempre quedará espacio para la fe, para la imaginación, para el asombro. Ahora, quiero que pienses en algo. Tal vez la Biblia calla, no porque no haya nada que contar, sino porque hay cosas que solo pueden comprenderse con el corazón. La adolescencia de Jesús, como la nuestra, es un periodo de crecimiento, de búsqueda, de lucha interna. Quizás lo esencial no era narrar sus pasos, sino recordarnos que incluso el Hijo de Dios tuvo un tiempo de espera antes de cumplir su destino. Y ahí está la lección. Tus silencios, tus etapas ocultas, también tienen sentido. A veces, lo que callamos dice más que lo que gritamos. Llegamos al final de este viaje, pero antes de despedirnos, quiero invitarte a algo. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos estos misterios que nos mueven el alma. Dale me gusta a este video si te atrapó la historia. Y sobre todo, cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que Jesús vivió en esos años ocultos? ¿Fue un tiempo común como el de cualquier joven? ¿O se trató de un periodo extraordinario que aún no estamos preparados para comprender? Tu opinión es parte de este diálogo. Y quién sabe, tal vez alguien que lea tu comentario encuentre una respuesta que llevaba años buscando. Así cerramos este capítulo, pero recuerda, los misterios no mueren, solo esperan ser descubiertos. Y el de la adolescencia de Jesús, seguirá vivo mientras haya quienes se atrevan a preguntar.